Bienvenidos al Estadio Ciudad de los Deportes. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste, los detalles del Clásico Nacional América contra Guadalajara, ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes, Colonia Nochebuena, en la capital del país. La plana mayor del Guadalajara, ahí estaba Alejandro Manso, secretario general, Nelly Simón de la femenil y Javier Mier de la varonil, pendientes de lo que era el calentamiento del equipo. El Tala Rangel salió como titular, por supuesto, para este partido, luego de tener la actividad con la selección mexicana, regresar al Guadalajara y ahora sí, defender el arco de Chivas. Ahí lo tenemos en el calentamiento. Novedades en la alineación del rebaño sagrado de Gabriel Milito. El Oso González fue mediocampista titular y de centro delantero puso al vaquero Kate Cowell. Ahí tenemos al francés Alain Saint-Maximin, que había mucha expectativa alrededor de él porque también salió por primera vez como titular en la liga con el equipo americanista. Ahí está Oscar Mejía, el silbante, checando en el VAR que funcionara bien antes del partido y todo el protocolo que se tiene que realizar. Gabriel Milito salió a la banca del Guadalajara de esta manera, así se colocaba el director técnico del rebaño sagrado, y después habría este saludo con André Jardine, la presencia del grupo de animación, de un sector del grupo de animación de Chivas en ese costado, en la cabecera, y ahí ya van saliendo los jugadores listos para arrancar el partido. Entonces todo estaba puesto, el escenario lleno prácticamente, y ahí está el abrazo de Gabriel Milito con André Jardine. Recordemos que Jardine habló muy bien del Guadalajara en las previas del partido, y ahí se saludaban, se tocaban la cabeza, se abrazaban Jardine y el técnico Gabriel Milito. Entonces todo listo, el ambiente muy bueno, mayoría, la verdad, de afición del América. Un 75% del estadio americanista en esa oportunidad, y la barra del América que sacó sus bufandas antes de arrancar el partido. El protocolo, por supuesto, del 16 de septiembre, ¿no? Para el protocolo del mes patrio, ahí se entona el himno nacional y se tuvo que voltear, los jugadores volteaban hacia la pantalla porque no había bandera en la cancha, y la bandera se puso en la pantalla del Estadio Ciudad de los Deportes, que sabemos ya es un estadio muy veterano, que no es de los más modernos ni mucho menos, pero bueno, todo listo. El rebaño sagrado así se preparaba para arrancar el partido. Se acercaba el Piojo Alvarado, se acercaba el Oso González a recibir las últimas indicaciones y también a refrescarse. El abrazo del Tala Rangel con el Oso González, con sus compañeros ahí, con Luis Romo, antes de tener la última charla, antes de comenzar el partido. Ahí está ya el equipo listo, se abrazan, ya saben, buen ánimo, por supuesto, tratando de sacar una victoria importante y fundamental para Chivas. El ritual del Tala Rangel, ahí lo tenemos, besando los postes, tocando el larguero, ¿no? Y ahí ya Miguel Gómez se acercó a Milito antes de cargar el partido para recibir alguna indicación. Inició el duelo, muchachos, y la tensión al máximo. Ahí tenemos a Gabriel Milito cómo vivía esos instantes del partido, pidiendo que se acercaran más los futbolistas para que cubrieran mejor, por supuesto, los intentos del conjunto de André Jardine. Alain Saint-Maximin contra Miguel Gómez, uno de los duelos que más se presentó en ese primer tiempo. Gómez, la verdad es que cubrió bastante bien al francés y la velocidad. Ahí estuvo el lateral derecho de Chivas, que choca con Álvaro Fidalgo, se da un contacto y la pierna derecha le anduvo dando molestias a Miguel Gómez durante el partido. Ahí está el lateral derecho ante la ausencia de Alan Mozo, y vemos cómo alza las manos Milito, pide tranquilidad, se acerca el Chicharito Hernández a platicar con Milito después de hacerle algún comentario al cuarto árbitro. Ya le piden que se vaya a la banca a Javier Hernández. Miguel Gómez todavía muy adolorido. Álvaro Fidalgo le explicaba a los jugadores de Chivas que no lo había contactado de acuerdo con su perspectiva. Chicharito ya se va hacia la banca. Miguel Gómez pudo continuar y siguió enfrentándose a Saint-Maximin. En esta la ganó el francés, mete un servicio que afortunadamente para la defensa del Guadalajara, el remate de cabeza se fue desviado. Y esta de Gómez, que también ahí ese duelo muy muy bueno de Miguel Gómez, que la verdad tuvo un partidazo contra Saint-Maximin. Efraín, de las pocas que Chivas tuvo en la primera mitad, ahí lo tenemos. Álvaro Fidalgo terminó con molestias físicas, también fue de los jugadores del América afectados, y mientras tanto los jugadores del Guadalajara aprovechaban para acercarse a la banca. Ahí tenemos a Milito platicando con el Oso González, por ejemplo. También se acercaba Kate Cowell a hablar con el Chicharito en esta faceta que ahora Javier, a mí me sorprendió el tema de que Javier
constantemente se acercaba con los jugadores para platicar con ellos. Y así llegó el final de la primera parte, 0-0, muy cerrado el partido, pocas ocasiones de gol. Guadalajara cambió la postura que había mostrado con Milito en el certamen. Y bueno, pues así nos íbamos al segundo tiempo, en donde Miguel Gómez ya no pudo continuar y así estaba siendo llamado José Castillo para ingresar al terreno de juego. Ojalá que no sea grave lo de Miguel Gómez, porque la verdad es que tuvo un muy buen partido el lateral derecho del Guadalajara. El América en el segundo tiempo inoperante en el ataque, y Chivas aquí abrió el marcador. Así se vivió en el estadio. 1-0 lo ganaba el Rebaño Sagrado gracias al Piojo Alvarado, un servicio espectacular, y ahí tenemos cómo los festejó también en la banca, la celebración del Piojo con el Chicharito Hernández, ahí el reconocimiento de Javier y también de Richard Ledesma. Ahí tenemos el abrazo con el Piojo Alvarado que adelantaba en el marcador al Rebaño Sagrado. Gabriel Milito ahí estaba justamente hablando ya con la Hormiga González, que iba a ingresar después de esa anotación. El América trataba, se quedaba cerca después de ese disparo de fuera del área, y lamentablemente viene esta jugada con el césped del Estadio Ciudad de los Deportes. El Piojo Alvarado se dobló el tobillo y tuvo que salir de cambio en el partido. Ahí ya se van hacia el banquillo después de que lo tuvieron que sacar con el carrito de las desgracias al Piojo Alvarado, que se sienta en la banca ya después de hacer la anotación. También Efraín Álvarez abandonó la cancha, aplaude a la gente que desde esa parte de la tribuna lo saludaba, y después Chivas tendría el segundo. Vamos a ver cómo se vivió en el estadio. La Hormiga González en un contragolpe fenomenal. Ahí tenemos a Armando festejando, por supuesto, con el vaquero Cowell. Estaba la alegría de la afición de Chivas y, por supuesto, del plantel. Ahí con el 2-0. Y se armó la bronca, muchachos. Se armó la bronca entre el Chiquito Sánchez, Eric Gutiérrez, Luis Ángel Malagón. Ahí tenemos a Borja. Los elementos que estaban en la banca de los dos equipos, como se dice, se vaciaron las bancas y se empezaron a bronquear ahí en el terreno de juego. Tensión total, ¿no? 2-0 lo ganaba Chivas y no cayó nada bien en el conjunto americanista, y se armó esta bronquilla ahí entre los jugadores. Ahí tenemos la presencia también de Brian Rodríguez. En fin, prácticamente los dos planteles se involucraron en esta situación, los que estaban en la banca, los que estaban en la cancha, y la afición del América, cuando cayó el 2-0, ya comenzó a abandonar el Estadio Ciudad de los Deportes, con todo y que agregaron 13 minutos en el tiempo de compensación, a pesar de que faltaba mucho tiempo, y así cayó el gol del América. Y ya se imaginarán los nervios que sentía el banquillo del Rebaño Sagrado con esa anotación, el 2-1, porque además todavía quedaba tiempo de los 13 que agregaron. Evidentemente se sentía ya que el partido tenía que terminar, había reclamos, había tensión en el banco de suplentes de Chivas. Ahí está el tiempo agregado, como nos enteramos de los 13 minutos, ¿no? Y al final el Guadalajara lo pudo aguantar. Toda la banca de Chivas, vean cómo estaba de pie ya esperando el final del partido, y finalmente el Rebaño Sagrado gana el Clásico Nacional 2-1. Muy importante victoria, porque ahora el miércoles se va a enfrentar a los Tigres. Así reaccionaron los jugadores, se abrazaron y se fueron camino al vestidor. Muchachos, esto es lo que no viste. Chivas contra Tigres viene el miércoles, y luego recibir al Toluca. Los dos partidos en el Estadio Akron. Les estaremos dando todos los pormenores. Abrazo fuerte y arriba las Chivas.